es una invitada especial y nos va a hablar de toda esta crisis penitenciaria, lo ocurrido en la cárcel de Tacumbú. Un gusto tenerte, Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Este programa que está ganando tantos fans. Muchas gracias. Bueno, hoy el tema explota. Todo el mundo habla. 3 decapitados, 7 muertos, motín, enfrentamientos entre el defensor, la ministra, ¿verdad? Pero el tema penitenciario es un tema largo, endémico, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos cárceles, tenemos depósitos humanos, tenemos algún sistema de reinserción social. ¿Cómo funciona el sistema penitenciario paraguayo? Yo creo que para hablar del sistema penitenciario paraguayo y de todas sus deficiencias, porque difícilmente podamos hablar de luces y sombras cuando nos referimos al sistema penitenciario paraguayo, pero yo apunto siempre a un análisis más amplio mirando desde cómo funciona el sistema penal, porque finalmente el subsistema penitenciario es el resultado de esto que se denomina sistema penal, que funciona, como sabemos, ni siquiera a medias, que hace agua por todos lados, parte desde ese primer eslabón con la selectividad punitiva que sabemos que opera también la policía, con toda la corrupción ahí de toda la corporación, también con mucha impunidad, de ese primer contacto que tiene el ciudadano con un órgano público que a su vez comete hechos punibles mientras se supone que persigue la comisión de otros hechos punibles, pero ya esto en representación del Estado, lo cual es muy grave porque además lo hacen impunemente, validado por un ministerio público ineficiente, selectivo a su vez, con una política criminal de hecho, ¿verdad? Porque no tenemos nada formalmente, y un poder judicial obviamente también condescendiente que convalida todas estas actuaciones que hace que la cárcel finalmente sea el residuo de todo eso, o sea, quizá la muestra más grotesca del sistema penal. No sé qué nos asombra porque vemos estos hechos violentos cuando en realidad tenemos los condimentos ideales para que sea mucho más violento. Exacto. La paradoja, yo creo que hay al menos 2 paradojas, seguro que hay muchas más, del sistema penitenciario paraguayo. Uno, que pudiendo ser mucho más violento en el sentido de que tenemos condimentos, un caldo de cultivo, no lo es. Hemos tenido, es cierto, pero de manera aislada. Los últimos mucho más crueles, pero todavía siguen siendo aislados. Y lo otro es que a pesar de que permanentemente administra miseria, o eso es lo que uno ve, la fotografía que uno tiene de Tacumbú, o de la cárcel de Ciudad del Este, que también es muy tremenda, las cárceles de Pedro Juan, Concepción, uno da cuenta de que todas las personas que están allí, son básicamente excluidos, vivieron al margen de políticas sociales. Sin embargo, y ahí está la paradoja, la cantidad de recursos que circula en ese submundo, que finalmente, obviamente reditúa no solamente a los agentes de seguridad, porque eso también hay que decir. A los internos. Por supuesto, hay un autogobierno, y más hoy con que este escenario también es distinto y no se puede desconocer ni tampoco minimizar las implicancias del crimen organizado hoy en las cárceles. Pero también hay que decir que también la clase política mete mano en el sistema penitenciario. O sea, esa es una realidad. Designan directores, designan jefes de seguridad. Así como los políticos pelean por tener rubros en el Ministerio de Educación, en salud, en obras públicas, también las cárceles son un poco un botín de esa... Y muchas veces son ocupados esos cargos por políticos. Sin duda, y de hecho los políticos, los señores feudales de la zona son los que designan. Pero hoy día yo creo que, digamos, el escenario es distinto porque no es suficiente, digamos, ser un líder local, porque hay que tener habilidades para lidiar con el crimen organizado, y cuando lidiar implica solamente pactar para sacar ventajas, pero a su vez tenés funcionarios de nivel medio, directivo y para abajo, que todavía sigue apretando, pero vos arriba hiciste algún acuerdo que después se termina no cumpliendo con estos grupos. Hoy eso le puede costar la cabeza literalmente a otros internos. Entonces el escenario es distinto y espero que se den cuenta que te tienen que dejar de joder. Ahora, una persona que llega a una cárcel, una persona que pudo haber cometido un hecho de estafa, no violento, ¿verdad? O un accidente de tránsito, que nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Con una derivación fatal. ¿Qué se encuentra cuando llega a la cárcel? Encuentra un cierto sistema institucional que te dice, bueno, este es tu lugar,
Si tenés un problema, venís acá. Cuando te sentís mal, te vas a la enfermería. O vas ahí y tenés que defenderte y arreglarte por vos mismo. Y siendo realista, sobre todo en las cárceles de varones adultos, porque quizás las cárceles de mujeres tienen sus particularidades, se encuentran con una rosca, digamos, que está prevista básicamente para la arbitrariedad. Tienen demasiado margen de discrecionalidad quienes están al frente y eso tiene su costo. Es decir, no tiene que ver con el perfil que uno tenga o el tipo de delito. Eso sabemos que ni siquiera hemos sido capaces de separar entre condenados y procesados. Todavía eso no se pudo hacer, ¿no? Todavía no se pudo hacer. Entonces, obviamente, cuando uno llega allí, entonces empieza por un lado el apriete, le dejan en un lugar bastante feo como para que como sea contacte con la familia para que venda la gallina, la vaca o lo que tenga. Que consiga la plata si quiere tener una cama. Claro, un espacio determinado, Tiene si no que te vas al terminar fondo pagando por donde es todo. peligroso, claro, ahí empieza ese aparato que funciona muy bien, ¿verdad? Está muy bien ¿Pero qué hace el aceitado. director de la cárcel, los funcionarios? Me reciben a mí. Yo soy una persona común, corriente, qué sé yo, un trabajador desconocido, cometí maté a alguien en un accidente de tránsito, ¿verdad? Me voy condenado o con prisión preventiva y me tiran ahí que yo me arregle. Claro, el ingreso es así. Entonces, si bien hubo y hay actualmente también como algunos esfuerzos de mayor institucionalidad, porque no puede ser que hoy día no tengamos mínimamente un manual de funcionamiento que establezca un protocolo de ingreso, un protocolo de ubicación. Pero lo que ocurre es que como en todas nuestras instituciones, la institucionalidad es tan débil y la corporación penitenciaria tiene su propio ethos, su cultura institucional, donde lo que manda es la práctica. Entonces resulta que todo eso que está escrito, que hubo avances en ese sentido, todavía hay demasiada brecha entre lo que, digamos, está formalizado y lo que ocurre en la realidad. Lo que manda es la práctica, ¿verdad? Como que la lógica de penitenciaria. ¿Sería posible alguna vez cerrar Tacumbú, que es lo que decía la ministra Cecilia Pérez, y eso organizarlo quizás en las otras cárceles, o es muy difícil que se pueda dar de forma fácil este proceso? Se escucha mucho eso y a mí me hace mucho ruido las veces que escucho, porque pareciera que un edificio, una infraestructura nos va a resolver un problema que es crónico, un problema que De es años. sistémico, que no tiene que ver con la cárcel de Tacumbú, tiene que ver con el sistema penal paraguayo, con el funcionamiento de esta república, con las instituciones, no tiene que ver con ese depósito de personas. Entonces, si bien, ahora, dicho esto, igualmente, por supuesto que el Estado paraguayo tiene obligación de generar mejores condiciones de albergabilidad. Y en ese sentido, Tacumbú, hoy día, ya desde hace décadas, es un lugar que tiene serios problemas en materia de tendido eléctrico, provisión de agua potable. Entonces, digamos, mirando en ese aspecto, sí podríamos decir que tendrían que mejorar y que quizá en ese sentido la construcción. Pero ahí está otra cuestión también, el tema de los vínculos de las personas privadas de libertad, porque muchas veces se escucha que dicen, bueno, mandémoslo, no sé, al Chaco, algún lugar alejado donde no los veamos. Pero ¿qué ocurre? Y yo siempre traigo este ejemplo del boxeador que ganó hace un par de años, que se hizo un premio sudamericano, no fue el nombre ahora. Para mí él es la muestra de cómo este mito de que dándole supuestamente una herramienta, ya sea laboral o desarrollando un talento, de manera descolgada, porque no digo que eso no sea importante, es sumamente importante, todos nosotros aquí hacemos medianamente lo que nos gusta porque somos privilegiados y pudimos hacerlo, entonces ese es un aspecto importante. Pero si a la par no se trabaja con estas personas en sus redes de apoyo, en generar vínculos, porque el sistema es lo que muchas veces, o sea, son personas que muchas veces ya vienen con problemas justamente en su entorno familiar, o sea, ya hay mucho desarraigo, y si además el sistema se ocupa que esa mamá que con tanto esmero viene a verla, pero le tiene que pagar para entrar, le hacen unas revisiones íntimas que son realmente degradantes, denigrantes. A la esposa también le hacen, entonces cada vez la familia se va, o le están apretando cada tanto para que ponga, porque si no le van a trasladar, porque entonces hasta la familia, favores sexuales se piden. sin dudas. Entonces, ¿qué pasa? Si no trabajamos y toda lo que hoy se habla en la literatura sobre reintegración social tiene que ver con el fortalecimiento de la persona y su salud mental y sus vínculos. Ya
ese modelo de cárcel industrial que porque les enseñamos a hacer no sé qué. Sí, un trabajo. ¿Cómo es? Guampa, Obra, la obra, ¿cómo era? Laborterapia. Sí, había un sistema penitenciario que era rezar y trabajar. Claro. Entonces te ponían una Biblia y todo el día trabajando. Y ellos iban a salir con una profesión, con un oficio. Entonces iban a ser ciudadanos y salían afectadísimos psicológicamente. Mucho peor de lo que entraron. Que el sistema que funciona es darle todo un apoyo psicológico, trabajadores sociales y trabajar con su entorno familiar para que él pueda reinsertarse. Es mucho más sobre ese profundo. punto, Diana, te quiero leer el artículo 41 de la Ley de Ejecución. Código de ejecución. Dice: el régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicológico de los internos. Para ello, se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán específicamente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos. Esto no se cumple. A ver, no en términos generales. Ajá. Sí hay equipos técnicos, Ajá. porque muchas veces también se habla del funcionario, del talento humano del sistema penitenciario, digamos, sin tener datos actuales. Por un lado, primero voy a contestar tu pregunta, después me voy a referir a los agentes penitenciarios. Cada penitenciaría hoy día cuenta con un equipo técnico o más, que eso está integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y un organismo técnico criminológico que está previsto justamente en la ley. Ahora, el hecho que exista no es la garantía que tengan, uno, la formación especializada, el compromiso y también el enfoque, porque si no tenemos una política de reintegración que también les marque la línea de que tienen que hacer un proyecto de vida con la persona cuando entra, de acuerdo a sus habilidades, qué se quiere proyectar, cómo van a trabajar con la familia, qué aspectos de él van a reforzar. Si no se trabaja eso, difícilmente podamos hablar de un enfoque Y en técnico. cantidad, o sea, hay suficientes, por ejemplo, psicólogos en Tacumbú como para que la gente pueda cada tanto recurrir, hacerse alguna evaluación. Y claro, no hay suficiente, se requiere más, pero ¿qué pasa? Yo tampoco creo que incluso contratando una gran cantidad, o sea, supongamos que se necesitan 20 más, se contrate los 20 Claro. más y que trabajen como hoy están trabajando, no va a resolver Tampoco nada. va a ser bien. No, porque lo que hacen ahora, por ejemplo, es evaluación. ¿Para qué querés saber cuán afectados están su salud mental? Si no puedes darle ninguna No, lo que- herramienta posterior. Claro, lo que se Tratamiento. necesita es acompañamiento terapéutico, diseño de proyectos de vida, etcétera. Y el organismo técnico criminológico es aquel que le informa al juzgado de ejecución cómo se supone que avanzó esa persona en su proceso de rehabilitación, qué tanto está preparado para la vida en libertad. Claro. Y acá viene también otra, para mí, incoherencia o paradoja del sistema de ejecución. ¿Qué hacen los juzgados de ejecución? Una evaluación psicológica, ya sea por medio de este órgano o las psicólogas forenses del Poder Judicial, y resulta que de ese informe dice que esta persona tiene trastornos de sueño, depresión, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Le ordenan que se siga quedando para seguir su tratamiento psicológico. Quiero saber quién, después de 5, 10, 15 años de encierro, Claro. puede no tener trastornos de Claro, sueño, va a empeorar. depresión, no sé, trastorno bipolar, lo que Claro. fuera. Sí. Entonces, esas son como... Además te están diciendo no hables de tu problema porque eso te va a hacer quedar más tiempo acá, ¿verdad? Claro, y obviamente eso también es moneda de cambio, porque muchas veces eso también tiene un costo. Claro. No cuentes que estoy tan loquito y a ver Claro. cuánto cuesta eso, ¿verdad? Claro, sí. Era- O era- tratar de disimular frente al... Sí. Era la Pantera Moray. La pantalla, ahí está. Y él salió y después volvió Regresó. porque cometió un delito nuevamente. Y él salió con, Es una, como que con algo que hacer. extrañaba. Sí. Es más, con un trabajo público, porque lo asignaron Sí. a Petropar, había ganado un premio, Así tuvo la mismo fue. cúspide de su carrera, etcétera, pero ¿qué pasó? ¿Qué falló con él? Para que la gente entienda. Yo lo que entiendo, a ver, él era es una persona que tenía problemas de adicción no suficientemente tratada. Además, bueno, una historia de vidas de abandono, de violencia, de pérdida de vínculos o vínculos muy débiles que no se trabajaron. O sea, se le trajo a la mamá o al papá, no sé qué, pero hubo historias en la familia que no fueron abordadas. Entonces, cuando él sale, tenía un trabajo, pero claro, ¿qué pasa? Las redes delictivas son las que acogen a las personas Claro. que salen.
las redes, digamos, tradicionales, y hoy lo más peligroso que es PCC, El PCC. que es la que ofrece esta red o este grupo criminal que ofrece hoy internamente protección. O sea, el PCC tiene gente ya seleccionando adentro a los que cuando salgan le van a Como que ofrecer, reclutan. le van a reclutar y ofrecer algún trabajo. Claro, porque continúa el nexo, o sea, desde Claro. dentro y después afuera continúa un compromiso, y además no es tan sencillo salirse, que es la otra cuestión Sí, que, no se puede. que estamos viendo mucho con las mujeres privadas de libertad, que muchas veces se vinculan porque, bueno, sabes que el amor a veces nos complica la existencia, no Sí. siempre. Sí. Bueno, entonces por relaciones amorosas, muchas veces O también por supervivencia. eso, de hecho ahí iba muchas veces por sobrevivencia, porque no tienen quien le compre la toalla higiénica o quien le envíe la leche a su hijo, hija. Entonces en ese marco se están dando muchas relaciones sentimentales y ya esas Por mujeres... ese lado les agarran. Sí. Ah, mira. No Impresionante. sé, habrá amor también, o sea, No, tan entiendo, descreídas pero, el no, amor, pero a eso me pero- refiero, por Amor ese y lado. sí. felicidad, pero no Claro, No, de pero todos los entonces se relaciona, no es solamente decir, bueno, vos querés estar bien acá, yo te voy a proteger, Sí. pero después al salir tenés que No, trabajar. también, y ocurre que muchas mujeres hoy quieren salirse porque resulta que les asusta, o sea, no tenían, yo creo que no se dimensiona, Exactamente. igual que el personal penitenciario, que todavía no dimensiona que nos están jodiendo con los punandí que entraban antes, que se podían envalentonar y apretarle un poco y no pasaba nada. Hoy le mataron a un agente penitenciario en Pedro Juan. Hace poco le acribillaron en Oviedo Sí, a uno que recuerdo. había, y conozco bien el caso porque él se había envalentonado con quien no debía. Entonces, por eso digo, no dimensionan que estamos en otro escenario, Sí. ¿verdad? Bueno, y un poco eso con las mujeres, y entonces pensar también en planes para que justamente haya posibilidades de salirse sin que tu cabeza termine rodando, ¿verdad? Vos sabés que la gente no dimensiona lo que es estar en un penal. Yo tenía 3 años cuando mi padre fue remitido a un penal, al de emboscada, por ley 209, Ujú, ujú. que era una ley que sancionaba básicamente ser opositor al gobierno. ¿verdad? Sí. Él escribió una revista y le procesaron por eso. Para nosotros, incluso en nuestro entorno social y familiar, no era denigrante decir tu papá está preso porque robó una gallina, ¿verdad? Era, bueno, está peleando contra Claro. Stroessner, ¿verdad? Claro. Nosotros teníamos que ir en emboscada, quedaba lejos cuando eso. Sí. No había caminos. Era hasta un día para ir, nos quedábamos a dormir en el penal. ¿Verdad? Nos revisaban. Y entrar ahí, y ese ambiente, esas paredes, es muy deprimente. Es muy deprimente. Ellos estaban todos entre amigos, eran todos médicos, sociólogos, daban charlas, había música, ¿verdad? Pero esa cosa de no tener algo tan valioso, tan inherente al ser humano como tu libertad, no poder salir. La gente no dimensiona el daño que se le hace a toda la familia, lo complicado que es, los trastornos que te genera con el sueño, con la ansiedad de ver a tu pariente, no saber esa incertidumbre. Una vez que te dicen te va a quedar acá 5 años, por lo menos ya lo sabes, ¿verdad? Esa cosa de que no entendés, no sabés, te explican abogados y te dicen, bueno, no sabemos, vamos a ver, te cambian tus abogados. Es una cosa, pero destructiva la personalidad. Por eso es que es tan importante seguir hablando de lo dañino y de hecho ilegal, del abuso de la prisión preventiva. Porque Ese tema quería llegar, sí. parece tan repetitivo, pero tenemos que repetir las veces que sea necesario, porque cada tanto volvemos a esta discusión, que no es nueva claramente, y que podemos hacer el recuento histórico de cómo llegamos a donde llegamos. Pero el punto es que no tomamos medidas serias, o sea, se adoptaron medidas legislativas en el 2004, después en el 2011, en el marco de un populismo penal así, muy Recuerdo. asusado por los medios. Y, Muy asusado por los medios. sin duda, y porque de hecho tenemos nosotros valores autoritarios todavía muy incrustados en nuestra débil democracia. Entonces el modelo de encierro es lo que más, digamos, nos atrae para todas las poblaciones que nos molestan, La ¿verdad? Inquisición. Sí, claramente. Y no aparte por el tema de la otredad, o sea, no creemos que nos pueda pasar. Así como González Dar votó alguna vez la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, bueno, le tocó estar adentro A él. pero Se vio claro que cuando afectado. estaba adentro se modificó Claro. y se derogó la ley 4431, ¿verdad? Claro. Que finalmente les dio otra vez, digamos, más margen a los jueces para adoptar medidas alternativas que, leyendo integralmente el código, igual lo podían haber hecho, Sí, no de es manera verdad, es fragmentada verdad. como lo hacía. Entonces era como muy cómodo decir, por ley no puedo, así que No puedo, tengo un corset, me tasaron las medidas, era como muy cómodo también, pero bueno, ya se les
gracias a ciertas Pero siguen coyunturas. teniendo la misma actitud. ¿Eh? Siguen diciendo, no, tengo que hacerlo, hay expectativa de pena, el hecho es grave. El hecho es grave. Adentro, sí. El hecho es grave es la gran... el único argumento que utilizan los En jueces. Concepción habíamos analizado con Jorge Rolón Luna en el marco de un informe especial que hicimos sobre el tema norte y la FTC. Resoluciones judiciales de jueces de garantía y también de tribunales de apelación. Y uno de los argumentos, el argumento mayor era que las fronteras, que tenemos puntos ciegos, que las fronteras son muy permeables y que por tanto el peligro de fuga Sí. transnacional era alto. Y nosotros decíamos, o sea, un problema estatal en todo caso, que no es capaz de controlar de manera adecuada sus fronteras, resulta que le traslada al prójimo que quizá eventualmente se le antoje o no salirse del país, pero no había ni un indicio, ni un elemento para suponer. Ese es un argumento que se escucha mucho cuando te vas al juzgado y le decís, pero no hay elementos para que le des a mi cliente. Pero no tengo otra forma, te dicen. Pero ese es tu problema, no es mío, ¿verdad? No tengo otra forma. ¿Yo cómo voy a controlar? Y hay, o sea, en realidad hay otra forma, ¿verdad? No tengo otra forma, ¿cómo voy a hacer? Estas son las que yo doy siempre, te dicen. Y ninguna medida, o sea, y ahora con el tema de Efraín Alegre se retomó un poco la discusión de que los jueces no están obligados. O sea, yo no sé por qué se instala esta idea de que las medidas cautelares tienen que aplicarse siempre. Y bueno, finalmente sabemos que el Ministerio Público tiene mucha responsabilidad, pero también estos jueces y juezas que se sacaron el saco y que resulta que son de algún modo pasapapeles del Ministerio Público. Pero bueno, todo esto finalmente impacta en el sistema penitenciario, porque quienes terminan allí son clientes a veces frecuentes del sistema penal, excluidos, etcétera, con pocos recursos. Y es lo que terminamos teniendo como una fábrica o sea, tal cual. O sea, hoy el sistema penitenciario difícilmente pueda devolver, digamos, a una persona con herramientas para la vida, por más que hay que decir que hay esfuerzos aislados, importantes, interesantes, pero que no podemos decir que es una política pública, claro, manera de terminar. Ahora se habla de una cumbre de poderes para tratar de buscar, zanjar. Tantas veces se hicieron estas cumbres tan repetidas durante todo el proceso. Al final, ¿cómo se soluciona la crisis penitenciaria? Yo no creo que se pueda solucionar la crisis penitenciaria, por Dios, parece que viernes encima así súper negativa, claro, pero ya, si no se puede solucionar. Súper lindo, es imposible y tenemos que cerrar el boliche. Por lo menos intentar. No, o sea, no creo, o sea, por un lado no creo que haya recetas y sobre todo porque tiene que ver con el funcionamiento de la institucionalidad que tenemos en el ámbito del sistema penal. O sea, trasciende al sistema penitenciario y tampoco, o sea, veo incluso que vamos en retroceso, o sea, la institucionalidad, vemos una Policía Nacional cada vez más deteriorada, y además que las medidas que se adoptan van en retroceso. O sea, por dar un ejemplo, hicieron una modificación de su reglamento disciplinario en lo relativo al procedimiento para sumarios, y resulta que si están sumariados y quedan las resultas del proceso penal y son sobreseídos también automáticamente, lo cual antes no era así, porque quizá una conducta puede no ser punible o resulta que el derecho o que no logró reunir los elementos del fiscal para poder, digamos, solicitar, para poder acusar, pero sí fue una falta administrativa, incluso grave generalmente, y con eso se pedía la baja, o sea, porque conozco el reglamento disciplinario. Me está hablando del personal penitenciario. Del personal policial. Ya. Hablábamos nomás del sistema penal y claro, de sus actores y cómo la institucionalidad está en realidad más deteriorada todavía, y que por ello yo veo difícil que exista posibilidad de soluciones, digamos, más allá de eventuales parches y compromisos con fotos. Pero esto por un lado la policía, después el Ministerio Público, que por favor, o sea, creo que necesitamos demasiadas horas para hablar de este Ministerio Público que tenemos hoy día. Del que nadie habla bien. Claro, o sea, cada vez más vergonzosa la actuación del Ministerio Público en todos los sentidos. Y a su vez, bueno, los jueces penales que se olvidaron que son de garantías. Totalmente. O sea, esa colita quedó ahí como escondida bajo la alfombra, entonces no hay control de garantía. La palabra garantía habría que eliminar. Habría que eliminar, o sea, realmente. A ver, para que la gente entienda, lo que vos me estás diciendo es que es ilusorio pensar que vamos a estar en un país donde el Poder Judicial no funciona, la policía no funciona, el Ministerio Público no funciona, el registro de la propiedad no funciona. El jurado no funciona. El jurado de encubrimiento de magistrado no funciona. El Consejo de la Magistratura es un escándalo de corrupción.
protección al consumidor no funciona, tu municipio no funciona y la cárcel va a funcionar. Claro. O sea, la cárcel es parte de nuestra sociedad. La cárcel yo creo que es una muestra minúscula, pero que vemos así de repente con tanto escándalo, no sé por qué, es escalofriante a veces lo que uno ve, pero resulta que es la muestra de la sociedad, de la república que tenemos, yo creo. Que es una muestra muy muy clara y que bueno, y que a veces no nos gusta ver y no nos gusta reconocer, entonces aparecen autoridades políticas así como tremendo, hay que tomar medidas, pero ellos son absolutamente sobre parte. Ese punto. Cualquier persona, yo no soy experto en nada, como dice un periodista, pero estudié Derecho, hago Derecho Penal. Cualquier persona que leyó algo sobre el Derecho Procesal Penal sabe que lo peor que se puede hacer es que la medida cautelar sea automáticamente de prisión. Y acá se dan, eso que contaste recién, se metió una ley que decía, para ciertos hechos, el fiscal te imputa y adentro. Entonces para nosotros los abogados se convirtió en un gran negocio decir, denunciemos por esto, consigamos una imputación, aunque después sabemos que no vamos a poder probar, porque de hecho tal vez el hecho ni siquiera ocurrió, pero ya vamos a tener la prisión preventiva. Era un gran negocio y con esta prisión preventiva extorsionábamos para lo que vos estás queriendo, que es, qué sé yo, te resuelve solucionar otro problema, a lo mejor comercial, a lo mejor familiar, a lo mejor personal. Entonces llenamos pero lo que cualquier estudiante, cualquier persona que leyó eso sabe que así no se soluciona, que así se complica más y cargamos más las cárceles. Eso en el tema procesal. En el tema de fondo, cualquier persona que leyó Derecho Penal, que tiene una idea básica, elemental, sabe que el aumento de penas no es la solución al delito. Acá en Paraguay, cuando hubo una ola de secuestro, aumento de pena. Sí. Cuando hubo una ola de... Que no fue una ola tampoco, ¿eh? Claro, fue un momento, ¿verdad? Pero no importa. Digamos que hubo un pico de secuestro, aumento de pena. Cuando de repente ocurre, no sé, ahora que hubo 2-3 casos a principio de año, o a final del año pasado, una chica que murió atropellada, que una jovencita que venía en estado alcohólico. Accidentes de tránsito, sí. Accidente de tránsito, después hubo otro más. No, muy poco. 5 más 2 por exposición son 7 años. No, vamos a aumentar las penas. Todo es aumento. Está demostrado en el mundo que eso no sirve. Pero acá hacemos eso porque son como reacciones populistas, ¿verdad? Entonces al final, ¿qué hacemos? Complicamos más el sistema, cargamos más el sistema y quedamos como que hacemos algo, ¿verdad? Ahora, hay sistemas penitenciarios, supongo yo, que son exitosos, que podemos copiar, ¿verdad? El sistema penitenciario exitoso, así como tal, yo no creo que exista en el mundo, en el sentido de que el encierro difícilmente, tampoco soy una abolicionista, me refiero a eso, no quiero que se me malentienda, pero digo que en todos los países tienen sus complejidades, pueden ser distintos, o sea, vos tenés, por ejemplo, cárceles que están en muchas mejores condiciones, por ejemplo en los países escandinavos, incluso en Holanda, que se cierran cárceles, o Estados Unidos, que están limpias, que están privatizadas, que tienen... ¿Qué opinas del sistema de privatización de cárceles? No, absolutamente imposible. O sea, una responsabilidad del Estado decide encerrarte, el Estado te tiene que garantizar, no puede ser un negocio. O sea, de hecho ya tenemos, por ejemplo, la industria de la inseguridad, bueno, que es todo esto que sabemos que se da con las empresas de seguridad, la propia policía. Pero vos decís que en los Estados Unidos no le funciona el sistema. No, porque se vuelve muy rentable encerrar a las personas, entonces ocurre como en Estados Unidos y como ocurre acá y en gran parte del mundo, todo el lobby que se da de parte, y nosotros con la captura del Estado que tenemos, imagínate si empieza a ser un negocio rentable, entonces ¿cuántos legisladores van a tener acá los amigos que le dicen aumentar pena, generemos estos nuevos hechos punibles? Porque necesito clientes. Cada persona es un cliente. Es un cliente, claro. Entonces eso es demasiado peligroso. Pero las cárceles pueden ser en alguna medida rentables, independientemente de quién las administre. Cárceles paraguayas y todos son rentables, como las vemos y todo, que mucho dinero circula en una cárcel en los distintos niveles de negocios. Sí, los legales y los ilegales. Sí. Yo me refiero más que nada a los legales. Si se puede hacer una cárcel en la que el preso produzca, aprenda un oficio, además de todo este apoyo psicológico, y eso permita, digamos, que él mismo se sustente, ¿eso es viable, es posible o es una utopía? En nuestro país... En general. No, yo conocí, por ejemplo, la cárcel de Seiza, en Argentina. Tienen módulos, o sea, es una cárcel también grande, pero separados en módulos, con determinados criterios, donde destinan también un esfuerzo importante, digamos, a la formación, también universitaria, también en tecnicatura, y que tiene su componente de generar recursos, pero no es lo más importante. Porque lo que buscan es justamente fortalecer las capacidades de esa persona. Claro. No que gane dinero cuando esté en la cárcel. Eso es secundario. Claro, eso es, si se puede, va a una caja de ahorro. Acá cuando se hizo un tiempo se fue a una caja de ahorro que desapareció. Qué raro. ¿En serio?
Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más La Justa Política. Desde Asunción, Paraguay, transmite el primer medio de comunicación que busca justicia en la justicia. Escúchenos en www.pds.com.py. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino-Lightning. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Granja Hotel Ajá. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú. Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado. Granja Hotel Ajá. Un lugar 5 estrellas de descanso y sosiego, compenetrado con la naturaleza y sus maravillas. Granja Hotel Ajá. Reservas al 0976-190-657 o 0983-190-657. La Pastelera. Endulzamos momentos. Elaboramos variedad de postres, budines, tartas y tortas. Nos caracteriza el sabor casero con recetas de fina repostería. Para tus eventos sociales, bautismos, cumpleaños, aniversarios, bodas o en la mesa familiar para el postre, y cuando el dulce antojo ataca, nosotros cumplimos. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @la_pastelera_pi. Pedidos con 24 horas de anticipación al 0981 49 12 38. Endulzamos momentos. La Pastelera. El mundo lo necesita. Tu cuerpo lo necesita. Para el desayuno, el almuerzo y la cena, no hay mejor bebida que el agua. Rendimax, tu agua mineral sin sodio. Contactanos al 0981 27 11 90 y 0983 93 80 31. Rendimax, más pura, más natural. Maridol Boutique. Estar a la moda es sumamente accesible con Maridol Boutique. Una tienda donde comprar es una inversión y no un gasto innecesario. Contactanos al 0972-311-715 y te enviamos nuestro delivery. Encontranos en Humaitá 416, casi 14 de mayo. Maridol Boutique. No solo te viste, sino también se ocupa de tu imagen. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Evolución Activa, venta e instalación de cámaras de seguridad, vigilancia remota, sensores de movimiento. Teléfono 021-237-6464 o visita nuestro sitio web www.evolucionactiva.com. El WhatsApp 0992-282-197. En transmisión PDS Online. Diana
Ana, recordarnos el caso de los adolescentes. ¿Cómo fue ese caso que ellos estaban trabajando con plástico y de repente desapareció? Sí, hace unos cuantos años hubo una iniciativa de trabajo con adolescentes privados de libertad, también en conexión con una empresa privada, y ahí el salario que tenían, lo que ganaban por hora, pues se depositó como en una cooperativa. Y un tiempo después, cuando los chicos iban saliendo y querían retirar sus ahorros, esos ahorros se habían esfumado. ¡Qué bárbaro! Terrible. Pero eso deja un rastro, ¿no se investigó? Y no. Quedó impune. No, quedó impune, absolutamente. Muy tremendo, ¿verdad? Pero Es horrible lo que estás contando. Sí, imagínate los chicos privados de libertad, se le dice... Sí, teniendo la esperanza de que puedan salir con algo, ¿verdad? Y la primera señal que le damos, en este país te roban y nadie investiga, no pasa nada, así funciona. Lo mismo. Eso es lo grave de ese primer contacto que decíamos con la policía, ¿verdad? Que es el que capta y de algún modo decide quiénes ingresan al sistema penal, y que ese primer encuentro del ciudadano, que haya o no cometido un hecho punible, muchas veces es grotesco. Claro. Grotesco, violento, independientemente vos imaginate que estamos hablando que muchos van por prisión preventiva. Prisión preventiva quiere decir que no tenés sentencia. Muchos de esos nunca tienen sentencia. Muchos de esos incluso son absueltos. Un chico que está meses o años por prisión preventiva no cometió. El sistema mismo le dice: sos inocente, pero te tuvimos acá porque era más fácil, más barato, más rápido, no nos cuestiona ningún periodista, pero te hicimos trabajar y te robamos. O sea, ¿cómo salís de ahí? ¿Cómo salís? ¿Con qué ánimo para ganarte la vida? Honestamente salís de ahí, ¿verdad? Es como que eso que escuchamos siempre, que la cárcel es la universidad del crimen, ¿verdad? Claro, este es un caso tremendo, ¿verdad? Y con mucho descreimiento. Me ha pasado, por ejemplo, no sé, detectar casos de tortura, y después cómo tratar que quieran denunciar, ¿verdad? Ofrecerle una serie de garantías, y dice: pero ¿para qué voy a denunciar? ¿Quién a mí me va a escuchar? Pero no, pues sí, ese es el que hace, y le hizo a tal compañero y no pasó nada, y después yo voy a entrar o sea, es así como un descreimiento hacia todo lo que tiene que ver con las autoridades, con la institucionalidad, y con justa razón, ¿verdad? Claro. Ese es el mensaje que les damos. Pero por darle un oficio y un chocolate cada tanto, creemos que van a salir de ahí buenitos. Y somos muy exigentes, sobre todo con los adolescentes y jóvenes, a quienes no les brindamos herramientas como Estado, y se hacen visibles repentinamente cuando adquieren la responsabilidad penal. Y claramente, si no trabajamos sus vínculos, a lo mismo, y todavía más fuerte, porque se supone que los fines del sistema penal de la adolescencia son educativos. O sea, dar alternativas más a los niños jóvenes, eso va a evitar también quizás que pueden llegar a esta situación que hoy día estamos. Se trabaja, o sea, esa podría ser una alternativa también. Claro, trabajar mucho más en eso, en prevención. Sin dudas, como en todo. Igual cuando hablamos de violencia contra las mujeres, con todos estos casos de feminicidio, y entonces la discusión salta de si había medidas de protección, que si la policía, que si no sé qué. En realidad, si nos entrampamos en ese círculo, en esa discusión, y no vamos más atrás, que tiene que ver con el abordaje de la prevención desde la educación, y que estemos dispuestos como sociedad a un nuevo contrato social, esto no va a cambiar con que la policía ponga un efectivo enfrente a cada mujer que tenga una orden de restricción. Porque tiene que ver con una cuestión de una cultura machista que propiciamos en los hogares con la educación, que no tenemos educación sexual integral en las escuelas. Hay mucha resistencia abierta por parte en particular las autoridades actuales, con mucha influencia de parte de las iglesias. Entonces, por supuesto que esto va a continuar, y no tiene que ver, repito, con el sistema penal, no tiene que ver con que la policía esté allí, o con que la fiscalía no haya dictado una orden de captura, que lo debe hacer, porque si recibió la denuncia y hay elementos, sin duda que debe hacer, porque eso dice eso dice la normativa. O sea, ahí sí que no hay discusión, porque simplemente no hacen su trabajo, ¿verdad? Pero lo que digo es que no vamos a resolver de ese modo. O sea, es una fantasía al ciudadano pensar que si arreglamos bien, que le tenemos a todo el mundo preso cuando algo no nos gusta, nos cierra, le tenemos ahí en la cárcel, le pintamos la pared, le mantenemos, se va a solucionar el problema. Es más complejo que eso. Es mucho más complejo, porque sobre todo generalmente que quienes ingresan al sistema penitenciario vienen de una cadena de exclusiones. Entonces, socialmente. Claro, socialmente, o sea, generalmente vienen con escasa escolaridad, ya con familias muchas veces desestructuradas,
¿Y por qué? Es que ¿acaso las clases altas o medias o clases medias no cometen delitos? No, en realidad sí cometen hechos punibles. Lo que ocurre es que la selectividad del sistema, es decir, se elige primero qué tipo de hechos perseguir y después qué perfil de personas. Mira, han habido casos de el mismo hecho punible cometido por dos personas, uno un profesional muy conocido y otro una persona humilde. Al profesional lo trataron como una persona enferma, lo llevaron no estuvo preso y el otro fue condenado a muchos años de prisión. Casos igualitos. Ahora mismo está privada de libertad una mujer en la penitenciaría de Villarrica. Lleva 4 años y 7 meses en prisión preventiva. 4 años y 7 meses en prisión preventiva. Ella 2 años debería durar la prisión preventiva. ingresó con su patrona. Trabajaba como empleada doméstica en un domicilio. Hubo un procedimiento allí de la Senat porque aparentemente la patrona se dedicaba al microtráfico. La patrona estuvo 1 año privada de libertad. ¡Qué bárbaro! Así como suena. Qué En cambio, ella continúa, es en la circunscripción judicial de Paraguarí, donde que hubo suspensiones de tribunal de sentencia, fueron enjuiciados, etcétera. Lo que sí que dentro de ese barullo que se generó en esa circunscripción, resulta que esta prójima lleva 4 años y 7 meses privada y tenía 19 años cuando ingresó. Y porque se inició, finalmente nunca tuvo un juicio por problemas que tuvieron jueces de sentencia en ese lugar donde tenía que realizarse su juicio. Pero el punto es que la otra persona que tiene más recursos, que era aparentemente la que regenteaba el negocio, no está privada de libertad. Y ella sí, porque ella es pobre. O sea, es un tema de nivel social. O sea, la cárcel es un depósito de pobres. Pero sin duda alguna, y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, es un hecho objetivo de la No, realidad. claro, es así. Pues, el caso que estás dando es gráfico. Totalmente. O sea, en mi casa se encuentra droga. Mi empleada doméstica, vamos a suponer que sabía y que, no sé, yo le A colaboraba. veces ayudaba. La responsabilidad penal de ella es menor que la mía. Claro. Una de las cosas que se ve para la prisión preventiva es tu capacidad de sustraerte del sistema de justicia. Si yo tengo dinero, es un poquito más fácil. O sea, no hay yo tengo más responsabilidad, más posibilidad de sustraerme de la persecución penal y yo estoy libre. Y el que me ayudaba y probablemente ni sabía, ese está preso. Ese es el sistema de justicia que tenemos en Paraguay, ¿no? Ese es, y lo peor de todo es que podemos seguir playándonos acá un viernes de noche y no va a cambiar. O sea, yo no veo, digamos, que se muevan piezas, que nuevos ministros de corte o nuevos integrantes del consejo, es nuestro momento y toda esa historia, que en realidad lo que hace es aceitar muy bien el sistema y continuar exactamente igual, quizá poniéndole algún nuevo condimento, ¿verdad? Llamativos algunos. Decir alguna cosa políticamente correcta. Claro, hacerse los cool, pero no, en absoluto hay intenciones de patear el tablero, ni del consejo, ni del jurado, y entonces tampoco es que va a cambiar esta lógica de funcionamiento. Hay mucha corrupción, impunidad por sobre todo Es a lo sistémica. largo del... La Constitución del año 1992, hace 29 años, estableció por Constitución Nacional algo básico. Condenados, ya hablaste vos de eso algo, pero quería profundizar. Condenados y personas con prisión preventiva deben estar separados. En 29 años eso no pudimos hacer. Nunca ¿verdad? No pudimos hacer. ¿Y por qué es que se plantea que se separen? Por un lado, se supone que las personas que están en prisión preventiva se presume su inocencia. Claro. Se supone que todos sus derechos tienen que ser garantizados. El único que está limitado es su derecho a la libre circulación. Y por otro lado, la contracara en el tema de las personas condenadas es que se supone que el Estado tiene que arbitrar los medios para desarrollar programas de reinserción social. Que hoy se habla más de reintegración social. Y entonces Reintegración. entonces se supone que tienen que tener programas diferenciados, porque los fines son distintos. Claro. En cambio, como no tenemos los fines, entonces ¿para qué vamos a separar? ¿Verdad? Y bueno, hoy las autoridades tienen muy complejo, o sea, no es muy fácil estar conversando aquí quizás, pero no es sencillo estar administrando, digamos, Este despelote. que no es ocasión, y yo siempre repito eso, o sea, por supuesto que el sistema penitenciario tiene su cuota de responsabilidad, hay una corrupción que también es así como de toda la corporación,
pero es un problema que les trasciende, terminan administrando lo que viene desde el sistema penal. Y hoy lo tienen muy complicado por la participación del crimen organizado en la organización de las cárceles. ¿El PCC maneja las cárceles, como se cree a nivel popular? Yo no sé si podemos hablar que maneja las cárceles en realidad. Ahora, que sí hay una disputa por control de poder, de territorio, que sí hay altos niveles de captación Dentro de las cárceles. a paraguayos, de muchísimas zonas, no quiero citar, pero Sí. algunas en particular por Zona geográfica te referís. Sí. Ajá. Y que es muy preocupante, y que ahora entonces el sistema lo que trata es por lo menos que no se encuentren. Sí, eso explicó mucho la ministra, que Tacumbú está todo lo que es Rotela. Sí. Parece increíble. Vos imagínate ser una persona que trabaja para el Estado, que dentro se supone que, y vos decís, a esto le ponemos acá y a lo otro para que no se maten entre ellos, ¿verdad? Y no nos hagan explotar las cárceles, ¿verdad? Claro, pero eso es también realismo. No, claro, por realismo supuesto. mágico, Por supuesto, pero es lo que hay que administrar, ¿verdad? Hay que administrar realidades. Claro, y claro. Estos grupos, el problema, la nota, digamos, distinta es que sobre todo el PCC vino a traer, digamos, mucha brutalidad en ese enfrentamiento que antes teníamos, pero Sí, digamos por pero estos zona, niveles de violencia. estos niveles, y de hecho lo que ocurrió recientemente, que Ahora inicialmente lo no decapitado. tenía que ver con una cuestión de clanes o de grupos de crimen organizado, pero que el contexto, digamos, favoreció, ya había que cobrar también algunas facturas atrasadas, y lo que hace este grupo más criollo, que no tenía ese tipo de prácticas, es mostrar, nosotros también somos capaces. Miren que podemos también Claro. aprender rápido. El poderío e incluso utilizando las mismas técnicas que ustedes utilizan, la misma crueldad, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso. Y si nos bajamos los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, Eso solo puede empeorar. no, claro, porque le estamos dando herramientas a estos grupos para que tengan mayor cantidad de personas, que eso sea inmanejable y que muchas de estas personas lo que necesiten es quien les cobije, quien les ofrezca esta red de protección, digamos, porque o estoy con uno o estoy con otro. Es difícil ser neutro. Si estoy con ninguno me matan los dos. ¿Quién me protege por un lado? Y por otro, el abuso de parte del propio Estado, o sea, agentes penitenciarios que están en el apriete, que Claro. persiste la tortura, persiste la extorsión. Le sacan dinero. Claro, día a día por distintas cuestiones, por más de que hay medidas que se están tomando, o sea, si bien hay medidas, digamos, anticorrupción, como esto es sistémico, y entonces van tomando, pero igual la rueda pues sigue girando, ¿verdad? Sacás algunas piezas, movés, y quizás llegan algunos mensajes. Yo creo que eso de algún modo se está sintiendo en el sistema y por eso también se resiente. O sea, no es todo negativo, ves que se están haciendo cosas. No, sin duda, y en un contexto muy complejo, muy complejo. Muy o sea, adverso. Sí, absolutamente. Pero no podemos pretender que con buena voluntad o con incluso formación como tiene la ministra, que pueda llegar y hacer milagros o que pueda quizá... ¿Y qué hace falta? ¿Hace falta una voluntad política del gobierno central, por ejemplo? ¿Presupuesto? A ver, siempre la cuestión, yo creo, casi de excusa es el tema de la inversión, pero es necesario, o sea, Claro. que si nosotros queremos personal penitenciario más capacitado, profesionalizado, obviamente, a ver, hay que decir también que hoy ganan mucho mejor, y yo siempre repito esto, porque a veces se dice... En lo una que época pasa es que era ya humillante el salario. 6,5 millones guaraníes, ¿te parece humillante? Para la responsabilidad que tienen me parece poco, ¿verdad? A ver, por un lado es un trabajo sin dudas que tiene sus implicancias. alto que hay riesgo y riesgos, estrés emocional. Y de hecho, por eso yo apunto que a la dignificación. Ahora, mantener ese discurso de que porque ganan demasiado poco, entonces por eso pueden extorsionar y No, hacer su claro, extra. claro, eso no Que es es un poco discurso. lo que ellos dicen, ¿verdad? Sí. Porque hoy tienen un salario de 3.800 más una bonificación de, no sé, 1.800 que es por peligrosidad y otra por alimentos, y con lo cual completan unos 6 6 y medio millones. con los descuentos, 5.800 más o menos, aquellos que son nombrados, ¿verdad? Después hay también un margen ahí de contratados. Los famosos contratados, que es un problema de todo el Estado. No. De todo el Estado. Y después tienen un régimen también que trabajan 24 horas por 48 libres,
que ellos se quejan cuando quieren aumento y dicen trabajamos 24 horas, pero es un contrato colectivo que ellos pelearon porque quieren sus 48 horas libres para dedicarse a otra cuestión. Ahora que lo les que permite estoy tener leyendo, otro ingreso. Diana, es justamente en el diario ABC Color dice, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios habló de los estragos mentales que causa su trabajo en los guardiacárceles y urgió a que se les permita jubilarse con 30 años de labor. Eso es el reclamo que ellos piden, ¿verdad? Pero hay muchos guardiacárceles que no quieren jubilarse justamente porque ven más el negocio dentro que fuera, Claro. ¿verdad? Sí, cuando uno trabaja en un contexto de encierro, generalmente las secuelas de justamente de vivir en ese modelo también se siente. O sea, ellos finalmente también son personas privadas de libertad, solo que son bucú, ahora pueden salir por unas horas, pero O sea, se institucionalizan también ellos. sin duda, y eso no se da solamente en las penitenciarías, se da incluso en las entidades de abrigo de niños o de adultos mayores. Así que es un trabajo que tiene obviamente sus complejidades, que es valorable, pero también la clase política y los distintos administradores del Ministerio de Justicia también fueron propiciando, como con los otros sindicatos también de funcionarios públicos, una lógica muy perversa Sí. de apriete, de Conceder favores a cambio de votos. de gobernabilidad o apoyo político. Entonces, si no me das, te armo un motín, ¿verdad? Porque los motines muchas veces no son iniciativas así Claro. tan espontáneas de las personas privadas de libertad. Generalmente, incluso tuvo algún componente también, le habrán escuchado a uno de los muchachos, aparecía un guardia que decía que había sido retenido y después él empieza a dar sus reivindicaciones y la ley orgánica y no sé qué tanto, que el periodista le pregunta, ¿pero ustedes se plegaron? Sí. Claro. Y ahí él se sacude y se cuenta, no, digo nomás, ¿verdad? Sí. O sea, esos son condimentos Claro, también. pero vos sos rehén o sos amotinado. ¿De qué lado estás? Sí, ese es un condimento también que hace todavía más difícil administrar el sistema, porque los problemas no son solamente las personas privadas de libertad y sus derechos, sino el personal también te genera ahí un tema de gobernabilidad. ¿Hay experiencias de reinserción social de algún preso que sí se pueda contar? Aquí, Exitosa, sí. sí, a ver, con todas las dificultades, o sea, puedo contar como anécdotas, ¿verdad? Pero sigo creyendo que son como hechos aislados, sobre Claro. todo. Entonces, no me animo a decir que tiene que ver con la política pública de reinserción social. Por ejemplo, mujeres privadas de libertad que por haber estado en el lugar en el lugar inadecuado o por un contexto determinado se metieron en el tráfico o el microtráfico. Hoy hay que decir eso porque es grave. Más el 63% aproximadamente de las mujeres privadas de libertad en Paraguay están por causas vinculadas 63%. Sí, a la ley 1340, que es nuestra ley de drogas, que es del 86. Muchísimo. Y por microtráfico, y en la criminología feminista justamente se habla como que este tipo de hechos justamente está vinculado a que las mujeres, muchas veces cabezas de hogar, les cuesta salir de la casa porque tienen a su cargo el cuidado de los hijos e hijas, de las personas adultas mayores de la familia. Entonces, finalmente, a veces el hijo empieza con el consumo, después va trayendo a la casa, después el dealer le da que empieza a vender, después ya le debe al dealer, entonces la abuela también ya tiene que vender porque tiene un kiosquito, o porque no es tan llamativo para la policía o para la Claro, Senat que en una casita... La abuelita que vende empanadas, venda. Sí. Cantidad de abuelitas hay hoy día Sí. privadas de libertad, porque además tenemos una política antidroga que persigue sobre todo el El microtráfico. microtráfico, sí. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en Buen Pastor, sobre todo mujeres adultas, madres, abuelas, que están allí por microtráfico y se chupan 5 a 10 años. Y con todas las implicancias sociales que eso tiene, porque obviamente dejan a los hijos al cuidado de vecinos, de quien sea, eso incluye muchas veces abuso, maltrato, institucionalización, o sea, el costo social es mucho mayor cuando uno encierra a una mujer. Bueno, y en esos casos, por ejemplo, se podría recordar a una chica que entró por un contexto así de su pareja que se dedicaba a eso. Bueno, finalmente ella ingresa al sistema y hizo esta chica todos los cursos que le ofrecieron, todos los cursos, pero era una Curso cosa, que había que escribir. todo, aparte de lo clásico, ¿verdad? De bordado, cocina y esas cosas, integraba el coro, tocó la guitarra, hizo Se metió en teatro, todo. danza, no sé qué, todo. ¿Qué pasó cuando ella salió con de verdad eran 3 carpetas gigantes de certificados del SNPP, de iglesias, etcétera?
nadie le quería emplear. Mucho tiempo estuvimos haciendo currículum y qué sé yo, pero la historia del ¿Pero antecedente por qué? penal. Por el antecedente. Del antecedente penal. Cuando nosotros tuvimos un Pesa presidente que estuvo preso, o sea, si nosotros somos una muestra de reinserción, habiendo Sí. tenido un presidente que Claro. pasó por la cárcel, ¿por qué no podemos Claro. tener a otra persona? Claro. Pero resulta que es nefasto el tema del antecedente penal, que incluso aparece, ¿verdad? Que ella ya compurgó su Sí. pena y todo, pero es un sello que le ponemos a las personas y con el cual incluso por ejemplo, no podía alquilar. Porque hay bárbaro. muchos lugares que le piden, claro, que piden certificado de antecedentes, Sí. incluso para inscribirte en la universidad te piden certificado de antecedentes. en Para muchas todo te facultades. pides antecedentes. Para todo. Entonces, bueno, termina empleada hay una cadena de supermercados, que es un señor que se muestra así con mucha responsabilidad social empresarial, claro, en un régimen de explotación, por supuesto, ¿verdad? Entonces, 400 horas por menos del salario mínimo, pero es el trabajo que Terrible. finalmente, que este señor, digamos, explota muy bien eso. Y gracias a eso pudo reinsertarse, digamos, laboralmente. Conseguir un trabajo. Y por tener lo menos. ese Conseguir un trabajo. antecedente Pero ¿qué pasa? laboral. Como salió con libertad condicional, entonces tiene que cumplir determinadas medidas. ¿Sabes qué es lo más simpático? Ujú. Tiene que pagar un monto a un puesto de salud con un recibo común. Mensualmente tiene que pagar un monto que ni siquiera es alto. ¿Cócómo es eso? Para ella es 300.000 guaraníes. Es mucho. Para alguien que gana salario Claro, mínimo, muchísimo. Menos el salario mínimo. Menos, sí. Y es entre las reglas de conducta que le impone el juzgado de ejecución, que esa es una práctica, no es que a ella nomás. Sí, es la famosa, la que le damos a todo el mundo, te dicen. Si le damos a todo el mundo, es, no sé, pagar en determinado, no sé, reparación del daño, guau, ¿verdad? Pero sin ninguna rigurosidad. Lo que me refiero es que no hay a como todo el una mundo por igual. formalidad, ¿entendés? Se va a un puesto de salud, pero le entrega a una funcionaria Que le da un y recibo. le da un recibo. Yo he visto ese recibo. Sí, sí, yo vi Y también. cuando le dije que vamos a hacer, a mí se me padre, me va a joder, yo estoy por Claro, terminar. estoy por terminar, yo terminan quiero mi un par- libertad, claro. Ah, Claro. tiene un plazo Porque si, para- si se denuncia que no cumple, vuelve a la cárcel. Ah, claro. No, ¿O claro, o si se denuncia, ahí le van a tomar, obviamente. ¿Y la por cuánto represalia. tiempo hizo? 2 años. O sea, y ahora le faltan como 3, 4 meses para terminar ese régimen. Qué terrible. O sea, le dan a una Qué persona cruel, que la va a ganar realidad el como se salario encuentra. mínimo probablemente unas normas de conducta que es ir a hacer una donación. Así mismo. En cualquier lugar, sin ningún control, no sé con qué criterios. Pero además, ¿cómo estamos facilitando como Estado la reintegración social de esa Totalmente. persona? ¿Qué herramientas? Si por un lado no regulamos la cuestión de los antecedentes penales, los antecedentes policiales luego que son una ridiculez que lo único que hace es ser una vía de ingreso Nunca para la entendí policía. yo el tema de los antecedentes Y es una policiales. tasa, la policía no quiere soltar porque es su fuente 30, ese Claro. recurso genera recursos propios, ahora la gente para todo te pide, pero es un absurdo. Sí. Pero ¿qué es lo que porque no existe el antecedente policial. No, Pero el O tenés tema antecedente judicial o no. claro. Pero el tema de la reparación del daño también, o sea, ya salió. ¿Y por qué tener que seguir Cumplió pagando, verdad? Totalmente, habiendo cumplido una condena, habiendo reunido requisitos, Y le siguen exprimiendo a esa le gente. siguen exprimiendo. Y ¿Cómo ves el trabajo de la actual ministra? creo que está remándola en un contexto muy difícil, no solamente a nivel, digamos, de lo que se da con el crimen organizado y la sobrepoblación y el hacinamiento, sino también con esto que decíamos del funcionamiento del sistema penal. Logró que la Corte ponga el ojo algunas veces, al menos durante la pandemia, en el ámbito penitenciario, que se reúnan allí, que se tomen algunas medidas que efectivamente se tomaron, acordadas promovidas, por ejemplo, por la ministra Yanes. Y un aspecto que yo creo que a mi criterio es como muy relevante es el diálogo con las personas privadas de libertad, lo cual es hasta diría inédito en el sentido de que pocas veces autoridades Sí, han, cierto. no solamente esta vez, o sea, este tema de las reuniones, quienes seguimos así como de cerca el sistema, ¿no? Llevan desde que asumió reuniones en distintas penitenciarías como mesas de diálogo donde ellos designan sus representantes. A esas mesas incluso le llevaron a ministros de corte, defensora general, etcétera, a ver qué reivindicaciones tienen. Ahora, que eso después se canalice de Claro. manera orgánica. Bueno, pero por lo menos se está ya es otra visibilizando el cosa. tema, se está dando a Claro, o conocer. sea, el diálogo y que, por ejemplo, en esto reciente que se dio, se haya decidido retroceder, digamos, con la FOPE, que ya estaba dentro y que eso iba a ser realmente una matanza. masacre tremenda, porque el nivel de consumo que hay en Tacumbú es muy alto, entonces los muchachos están muy deteriorados, pocas horas después ya entran en crisis de abstinencia, entonces eso hace también que no midan quizá muchas veces los riesgos,
Entonces, y la policía entra cuando entra en el sistema penitenciario, entra con Claro. todo. No solamente a pegar, a robar, a todo. Y ese lugar podía ser, porque sobre todo las condiciones de eléctricas y todo eso, podía darse incendio, Sí, tremendo. una Entonces, matanza. que haya ingresado, dialogado y logrado desactivar, más allá de lo grave y de que hay responsabilidad del Estado en esas 7 muertes, podía haber sido mucho peor, porque tenemos los condimentos O perfectos. sea, vos tenés también la imagen que tenemos un poco en general, creo yo, de que ella está haciendo un esfuerzo muy, muy importante en humanizar todo ese sistema. Sí, y sin que duda. está peleando Ahora no contra vamos. grupos criminales muy pesados. Claro, o sea, digamos que tiene la formación, las herramientas y también la capacidad de diálogo y de acercarse y de ver como La persona, apertura. porque vos quizás podés ser un buen teórico del derecho penal, Sí, podés pero ser un después máster te vas y en sos un criminología, pireo ahí y no sabes dialogar. pero no te sacás la corbata o lo no sé qué O y no estás salís de la ahí, o oficina. no salís de la oficina, no sos capaz de mirarle a los ojos y conversar, así como suena romántico, pero eso es generalmente... Sí, pero la un gente motivo necesita eso a veces. es porque Claro, quieren que se les atención. escuche. ¿Y qué es lo que reclamaban? Y trato igualitario. ¿Y por qué? Porque finalmente cuando se dan estos traslados al interior, y como en el interior hay mucho PCC, entonces los Rotela la llevan peor porque se quedan en los calabozos como protección, pero se quedan a vivir en Porque los van a un calabozos. lugar donde sus enemigos gobiernan. Exacto. Y si lo entonces- dejan fuera del calabozo, lo puede matar. Exacto. Pero entonces pierden ese espacio del... Claro, no se pueden mover suficientemente, los calabozos están en malas condiciones, o sea, obviamente por protección, pero la pasaba muy mal. Claro. Entonces, es un reclamo legítimo incluso el que estaban haciendo de pedir trato igualitario. Ahora, ¿cómo haces en una cárcel sobrepasada? Porque nuestros niveles de sobrepoblación y hacinamiento no te dan tremendos. mucho margen para decir, a estas 500 personas le voy a mover en el margen izquierdo y a esto, o sea, no tenés... Sí, no esa tenés lugar posibilidad. físico. Porque No. están todos hacinados. No tenés. Entonces, ahora sí, es que realmente no se habla de depurar las causas y si no se pone los jueces de garantía, de sentencia, realmente con un plan de depuración que supuestamente, no sé si se acuerdan que iban a trabajar de tarde. Cuando fue esa primera cumbre hace un par de años donde que asustó, que no sé qué, que había que bajar los niveles de demora judicial, dijeron que no, que iban a hacer audiencia de revisión mañana, tarde y noche. Ah, sí, Ni recuerdo. una audiencia se dio a la tarde. Mira. Cuando empezó lo del coronavirus igual. Sí. Yo era abogado ya cuando empezó este nuevo proceso penal. Se trabajaba de tarde y de noche. Mirá la condena de los 16 millones de dólares. A la de hora las que se 11. dictaba. Los juicios, además a esta hora salíamos a la audiencia. Eso ya se hizo en Paraguay. Y había una vocación de servicio. Y los jueces de garantía, sus secretarios, yo recuerdo haberme ido a juicios a Pilar y decían, vamos a hacer continuado en honor a los colegas que vinieron de tan lejos. Claro. Ahora te atienden, te citan a las 8, empieza a las 9 y a las 12 cierran la audiencia. Mm. Y en 2 horas dicen, y es un lunes, por ejemplo. Seguimos el viernes, te dicen. Es así, es una locura. La mora judicial es una cosa desesperante. Además, la actitud ante la mora, ¿verdad? Eso que dicen vamos como una gran cosa para trabajar de tarde, se hacía en el año 98, cuando empezó este código, hasta el año 2000, 2000 y pico, se hacía eso. Totalmente. Se hacía y la prisión preventiva se estudiaba, ¿verdad? O sea, si el Poder Judicial no pone su parte acá, esto vos ves muy difícil. Y el Ministerio Público. Bueno, Claro, es un actor clave más que, difícil. que marca la línea y por eso es que yo soy un tanto pesimista. Bueno, pero no veo posibilidades que encontremos algunas, no digo las soluciones porque no hay una solución. Ahora, así. tener un sistema penal humanitario, digamos que te trata al privado de libertad como un ser humano, es caro. Es caro. Pregunto. Yo creo que si cumplimos las normas que tenemos, sin siquiera pretender ser una justicia humanizada, con eso ya va a ser suficiente. En el sentido de que le metamos adentro aquello que efectivamente corresponde porque la prisión preventiva era la medida efectivamente adecuada. La inevitable. La inevitable porque se reunían todos los presupuestos, que cuando ingrese no tenga que pagar por tener una cama A en eso me una refiero. celda. Pero eso es caro. Claro. Ahí tiene que pagar otro que sería el Estado. Pero lo está haciendo. Es costoso el sistema penitenciario. Y por eso digo. El problema de la corrupción. Ajá. El problema de la corrupción y donde, bueno, hay esquemas que gozan de... Pero hoy hay camas para todos los internos, puestas por el Estado. Y mira, uno a veces va y nos ha pasado de cuando estábamos en el mecanismo de prevención de la tortura que iba y de repente había, no sé, 15 personas, los más viejitos, qué sé yo, los que no podían como levantar su voz ahí sin colchón. Y después te vas y dices, pues, a la pucha, acá en este sector, director, hay 15 personas.
¿cuánto es lo que se necesita? 20, te dice, pum, te trae, aparecen los 20. Ya. Tenían había sido. O sea, Tenían, se había podía. sido, lo mismo con el pañal, lo mismo con o sea, de los niños que están allí. Entonces, no digo que les sobre, Sí. pero a veces Pero hay también la corrupción recursos se lleva y la gran parte. corrupción es tremenda y ahí es donde el desafío está en cómo hacer que esa rueda que gira tan se le pueda poner suficientes controles, ¿verdad? Con el escaso personal nuevo, porque también esa es una cuestión de la función pública, que es todo un proceso. Los sumarios son sumamente, digamos, débiles, entonces cuesta sacarte de encima. Hacer sumario es caro, lento y no sé, no es un Lentísimo. sistema para depurar. Claro, Es para dar un ejemplo, cortar 2 o 3 cabezas, pero no. No podés No sirve. depurar. Es imposible, tiene que tener un ejército de abogados haciendo sumario que después van a la justicia, que después es imposible. Y lo otro que, por ejemplo, ahora con estas nuevas cárceles, está en el planteo, digamos, poner a personal nuevo, digamos, en el marco de una reforma penitenciaria, donde hay, digamos, una penitenciaría nueva, también personal nuevo, supuestamente no, digamos, Contaminado. entre contaminado. comillas. Pero yo lamentablemente tengo que decir que no creo que eso, digamos, funcione en el sentido de que el problema es la cultura institucional. Entonces eso en la práctica, al igual que con la policía, que no es que aprenden en la academia y que por eso lo del perfil de Claro, ingreso es tan importante, claro. la verdadera academia es la comisaría. Donde y lo mismo pasa con el sistema Y nuestra penitenciario. sociedad en general, ¿verdad? Claro, y lo que se replica son las prácticas instaladas. ¿Y cuáles son las prácticas instaladas? Y aquellas que son abusivas de poder, Que el que está en el poder abusa, que hay que llegar a un carguito para poder tener un sistema de ingreso privilegio, extra. o Sí. sea, lo que ocurre en la sociedad paraguaya. Y Sí. bueno, y eso mismo es lo Se que replica ocurre eso aquí. nomás, también. Entonces, o sea, me parece que buena iniciativa, las cárceles nuevas y también que ingrese nuevo personal y todo, pero hay un ethos institucional que Entiendo. difícilmente... ¿Son una bomba de tiempo en nuestras cárceles? No, ¿No crees eso? no. Hace demasiados años que tenemos todos los condimentos para afirmar lo que estás afirmando y no han explotado. No explota. A ver, hubo No hechos explotan. violentos Que no, aislados. hay pequeños, Sí. sí, con pequeños, bueno, No, decirle a los 7 muertos, ¿verdad? Pero digamos, yo me refiero a una matanza, una toma general de cárceles, como ha pasado en otros países, que tienen que intervenir el ejército y se mata gente. Me refiero a una cosa así tan terrible, ¿verdad? los presos... Pero, a ver, esto no ocurre porque los presos saben que no les conviene. Esta sumisión, o sea, porque, a ver, en una cárcel de 3.000, 4.000 llegó Tacumbú, Sí. con 55 guardias por turno. No se escapan porque no quieren. Claro, por eso ellos saben que no les conviene. Que va a ser una matanza. No hay capacidad para que sea una matanza, espero que no tengan, pero si es que ellos se organizan, por decir Sí, así, toman las tienen cárceles. mayor capacidad que lo que Claro. tenemos como Estado, ¿verdad? Claro. Como agente penitenciario, incluso la policía, hay determinados grupos que están más especializados, pero digamos, no tenemos una gran capacidad de reacción. Entonces, yo creo que hay elementos culturales también detrás de eso, hasta en eso la dictadura nos sigue dejando secuelas, ¿verdad? Pero digamos que si en algún momento pasara algo, es siempre un peligro. Yo, o sea, a ver, si hay incendios, el otro día cuando en Tacumbú, por ejemplo, Sí. yo decía, me asustó mucho ver las imágenes, porque obviamente las condiciones de infraestructura hacen que todo el tendido eléctrico esté expuesto, que Yo sea un pensé lo peligro, mismo, o sea, va a explotar. O sea, hay condiciones para que sea una bomba de tiempo, pero O si el embargo, COVID se no lo descontrolaba es. dentro de las cárceles, por ejemplo. ¿no? Claro, porque finalmente lo que querían era diálogo y llegar a ciertos consensos, no que se dé una violencia generalizada, ¿verdad? Y el abuso sexual sigue siendo muy frecuente en las cárceles. El abuso sexual. Sí. De todo tipo de abusos ocurre en la cárcel, sin duda. Se cuida, de hecho, a las personas que ingresan por abuso sexual en casos muy sonados. Sí, hay, o sea, eso que se escucha afuera efectivamente se da, digamos, Algo hay. adentro. Algo hay de cierto, sobre todo cuando hay como casos muy... Incluso entre las mujeres también, ¿eh? Por ejemplo, mujeres que entran por aborto o por infanticidio, por alguna cuestión en contra de sus hijos. Por esta cuestión de la moralina que tenemos, ¿verdad? Entonces, incluso mujeres que están por lo mismo, pero que ya llevan su buen tiempo ahí, entonces que ya hicieron su castigan. derecho a piso, hay como una forma de castigo y de aislamiento también dentro del sistema, ¿verdad? O sea, sí, persiste también la explotación sexual a mujeres, sobre todo en el interior, donde las cárceles son mixtas. Sí. O sea, hay medidas que se están Con el tomando. odioso es mixta.
Oviedo, San Pedro, Pedro Juan, Concepción, muchas son. Las violaciones de Encarnación. noche ahí son frecuentes. Sí, y sobre todo que también hay involucramiento de parte del personal. Sí, así, eso es lo que a mí me contaba una ex interna, me dijo el personal abre de noche y entran y hace una celda y habilitado a Sí, violar eso, a todas las que están durmiendo ahí. eso persiste o les ofrecen en la penitenciaría de varones. Entonces, hay medidas que se están tomando en ese sentido de parte de la coordinación de mujeres, de mujeres privadas de libertad, y creo que están teniendo sus resultados. sus resultados. Pero A digamos, ver, pero yo noto que en todo lo que vos me decís, que en cada ámbito que estamos mal, se están haciendo cosas, ¿verdad? O sea, no es que tampoco estamos totalmente abandonados y estamos muy lejos, siguen siendo un depósito humano donde la gente sale con mucho resentimiento. No vamos a ser acá falsamente optimistas, pero se están haciendo muchas cosas. así mismo es. Por ejemplo, en el tema de reinserción, o sea, digamos, abrirles mercado. Es cierto, ya hacían termos, ya hacían trabajo. Claro, pero ¿quién les compra después? Pero ahora, esta iniciativa que se denomina Latente, que implicó todo un proyecto también con cooperación, que les permite, por ejemplo, ofertar en una feria en Villamorra. Vendieron bien, los muy felices, pero yo hablo con muchos. Felices estuvieron en la fiesta que pudieron vender. ¿Verdad? Qué O sea, bueno. antes no tenían esas posibilidades. Ahora, no podemos decir por eso de que hay, Claro, digamos, grandes Apertura. o todo un modelo, digamos, de formación y de inserción laboral, una política Claro. pero hay iniciativas, la persona que está al frente de... Y también hay como más conciencia de la sociedad de apoyar, de hacer un regalito a la cárcel, ¿verdad? O Sí, idea mía. nos gusta comprar pedacitos de cielo quizás de ese modo. Yo creo que hay como un poco más no sé si es conciencia o cómo llamarle, pero sí, quizás cuando uno plantea que, por ejemplo, no sé, tapabocas hechas por mujeres privadas de libertad, bueno, se vendió mucho. Yo Se vendió. estuve participando, se vendieron bastante también, así que quizás sí, un poco más de apertura. ¿Qué falta? ¿Qué es lo más urgente? En el sistema penal que En funcione, el que sistema apliquemos las penitenciario. normas quizás. Eso que leímos recién, por ejemplo, tiene que haber apoyo psicológico. A ver, por un lado, que las personas que ingresan bajo custodia del Estado sientan que en el sistema penal primero y después en el subsistema penitenciario también rigen las normas que a ellos les exigen que cumplan. Claro. Porque ellos están sometidos a un proceso, porque se supone que Interesante. incumplieron una norma, Claro. pero se encuentran con un Estado que pisotea todas las normas que él mismo... Claro. O Resol- sea, para que la gente entienda, Guillermo Ferreiro, vos robaste. Robar no está bien, no está permitido. Hay una ley que te vamos a apartar de la sociedad, te vamos a privar de tus derechos y vamos a ver si te portás bien, te liberamos antes. Te vas a ir a un lugar denominado cárcel donde te van a robar. ¿Quiénes? Los funcionarios del Estado. Pero Ese es el antes- mensaje muy muy loco, muy Pero contradictorio. incluso ¿no? antes, Guillermo, antes de llegar a la cárcel, Claro, en ya su en el Poder contacto Judicial con te el dicen- sistema penal, claro. con la policía, con la fiscalía, Sí. con el Poder Judicial. Y tu abogado te dice, si no tenés plata no vas a salir. Claro. Entonces es una cosa, una incoherencia, ¿verdad? Una esquizofrenia Claro, institucional, sí, sí. o sea, Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. es muy traumático. Y Claro, o sea, te metemos preso por robar y te robamos durante todo el camino y en la cárcel otra vez te robamos. todo el y- proceso pisoteamos todas las normas. Entonces cuando vos le decís, pues no, pues esto, lo que pasa es que esto está previsto así, Y ahora cuando, se va a iniciar. cuando vino Diana a planearse, te dimos el colchón que había sido siempre Claro. tuvimos y te lo ocultamos para que pague Ellos tu... saben que es así, se te ríen en la cara. Claro, sí, sí. O sea, un descreimiento total hacia las autoridades, hacia las normas, hacia la institucionalidad. Y con justa razón. Entonces quizá un avance podría ser como que mínimamente como Estado apliquemos las normas que nos comprometimos a aplicar a una persona que ingresa al sistema penal. O sea, no ni siquiera estamos pidiendo pasar a ser Suecia, ¿verdad? ¿Qué es lo que reclamamos siempre los abogados? Por ejemplo, eso que vos decís, apliquemos las normas, lean el código, señores jueces, y vean si se cumplen los requisitos para la preventiva. No apliquen las cautelares así, como máquinas de hacer chorizo, ¿verdad? En forma automática. Pero parece que es difícil eso, ¿eh? Y lamentablemente está muy deteriorado todo yo creo que también tiene una cuestión ya de cultura institucional en el sistema, o sea, que no tiene que ver, y yo insisto con esto que no tiene que ver con los actores, porque puede haber cambio de figuritas, Claro, digamos. es una cultura... Claro, de todo el generalizada. sistema, ¿verdad? Entonces, más allá de que de repente puede venir alguno que otro con más qué sé yo, con más ganas, con más estímulo, con más compromiso, pero difícilmente genere algún cambio porque está muy aceitada la máquina para seguir funcionando así y es de hecho y beneficia a unos pocos. Claro. De hecho, ¿Superpoblación solamente en Tacumbú o hay otras cárceles que también Todas. se rigen? Todas. Todas.
Todas las de varones. Las de varones todas tienen Todas las de varones tienen o sea, tiene un sobrepoblación diseño crítica. Crítica. Crítica, que es al menos 2 veces su capacidad. O sea, todas están al menos a 2 veces su capacidad. Sí. Impresionante. Y eso que hubo una reducción con las medidas que se tomaron por la pandemia, pero como claro. veníamos con una crisis ya antes de marzo del año pasado, entonces todavía el impacto no es tan... O sea, hoy Tacumbú está rondando los 3.000, un poco menos, y llegó a los 5.000. Entonces digamos que Sí, mejoró un poco. mejoró un poco, ¿no? ¿Qué es el famoso penal La Esperanza que tanto se escucha, que todos quieren ir ahí, que es mejor? La Esperanza está al lado de Tacumbú Sí. y se supone que es para personas condenadas. Y como hay tan pocos condenados, obviamente ahí no hay sobrepoblación. Claro. Y entonces pueden desarrollar alguna actividad laboral y también, qué sé yo, el régimen es un poco más no sé si decir relajado, pero como no hay sobrepoblación, entonces eso también es un elemento importante, porque qué sé yo, se puede comer mejor, se puede tener un patio, unos baños en mejores condiciones. Entonces, una cama. Yo una vez estuve ahí, pero antes la parte de Licia es mucho más acogedora, digámoslo. ¿eh? Sí, está de hecho mejor. ¿Y cuál es el requisito para entrar ahí? Tener una condena. Hay que estar condenado. Sí, sí, sí. Pero no todos los condenados van. No todos porque los algunos condenados. van y otros no. Y depende de, O sea, de la suerte que le toque. eso pues, decide que ya le la toque. administración del Se adapta a las penal. reglas, No, porque no. creo que tienen unas reglas que tienen que cumplir para También, estar igual ahí. por ejemplo las mujeres, también hay un sistema semiabierto, que poco se habla de eso. Nosotros ya tenemos aplicado el régimen de semilibertad en un penal que está al lado, que se llama Nueva Oportunidad. Está al lado de Buen Pastor, sobre Ajá. Mariscal López. Ajá. Y son mujeres que ya cumplieron, o sea, están condenadas, a su vez tienen informes positivos del organismo técnico criminológico y que se supone que pueden pasar a otra fase donde hay como una suerte de régimen de semilibertad, donde duermen en el penal, pero pueden desarrollar una actividad laboral o educativa fuera del penal. ¿Qué pasa con los casos de las mujeres que están embarazadas y sus niños, por ejemplo? ¿Hasta qué edad quedan los niños? ¿Cuál es la situación? No deberían estar privadas de libertad en realidad, pero sí están embarazadas incluso en el último trimestre, que es cuando no... y pueden quedarse sus niños hasta los 4 años, de acuerdo a lo que dice el Código de Ejecución Penal. En Buen Pastor se tiene un área específica que donde están los niños, que se llama Amanecer. Ahora con la pandemia salieron muchos, así que rondan los 15. Tienen una escuelita ahí del MEC, un área diferenciada. Y en el interior es un problema porque no tienen en todos los penales áreas diferenciadas, entonces están un poco mezclados y lo que se hace es atajar que se queden lo menos posible, ¿verdad? Entonces de repente van con la abuela o con alguna vecina o a institucionalizados, entonces ese también es un desafío que tienen, ampliar la capacidad para tener a los niños. Pero aquí en Amanecer se hace un esfuerzo importante, incluso hay niños que tienen enfermedades muy... casi crónicas, que son muy costosas. Por ejemplo, hay un niño que se le inyecta una medicación que cuesta 20 millones de guaraníes por mes y se le garantiza. Hay ahí esfuerzo, hay un equipo de pediatras. ¿Por qué hay que para explicarle un poquito a la gente, verdad? Porque a veces la gente te escucha y te dice, pero ¿por qué tengo que gastar en ellos? Acá en este país no hay... vos te vas a clínicas, no hay remedio, no hay insumo. La municipalidad no me arregla mi desagüe, mi bache, no me retira la basura. La policía acá en mi comunidad no tiene patrullera. El hospital es una vergüenza, el hospital regional no es... ¿Por qué tengo que gastar en ellos? En esos Claro, que son los malos. sí, que son como los residuos. Son los residuos. Además son los que... O sea, yo no robé, yo no maté, yo no estafé. ¿Por qué el Estado le tiene que dar un remedio de 20 millones a su hijo y no al mío, que tengo que matarle a alguien? Eso se escucha mucho eso. Claro, sí. ¿Por qué tenemos que gastar en esa gente? Y resulta que si el Estado decide ponerte en un contexto de encierro, estás bajo su tutela, bajo su garantía, entonces tiene que a su vez ocuparse de garantizarte el conjunto de tus derechos. Y si no lo hace, hay mecanismos para exigir. Entonces, por eso es que cuando hablamos de condiciones de albergabilidad, o sea, condiciones dignas, o que tengan que tener acceso al agua potable, quizás hay en determinadas zonas, acá nomás en Asunción, donde tienen dificultad de acceso al agua potable. Pero si yo decido como Estado tenerle bajo mi tutela a una persona, no puedo permitir que se muera de sed. Además, ¿qué pasa si no gasto en esas personas? Y lo que ocurre es que recae en responsabilidad internacional. O
sea, se puede también a nivel interno, también se puede, hay vías de reclamar, digamos, esa responsabilidad del Estado o del funcionario, y también hay, digamos, mecanismos a nivel de tribunales internacionales, en particular en el ámbito interamericano, tenemos la Corte Interamericana, que han llegado casos como por ejemplo el de Panchito López, que es anterior al Centro Educativo de Itagua, donde por el famoso incendio. Claro, Sí. hubo 3 incendios, uno de ellos con 9 muertos, muchos niños, muchos adolescentes con serias heridas, además que no se condenó solamente por las muertes, Sí. se condenó también justamente por las condiciones inhumanas de detención y también porque justamente la condición de prevenidos, en que estos adolescentes estaban juntos incluso con adultos, con personas condenadas, o sea, era una cosa Una mezcla. Espantosa. tremenda. Y bueno, tenemos de hecho una condena de la Corte con relación a Además, este ¿qué pasa si no gastan esa persona que después cumple su condena? ¿Cómo sale de ahí una persona? Así que no recibió apoyo, asistencia, que no, le dijeron vos sos la peor escoria, la basura de la sociedad, no nos importás. ¿Cómo sale esa persona de ahí? A mí me gusta llevar hacia ahí ese análisis porque quizás con todas nuestras secuelas de esta larga dictadura que tuvimos, la vigencia de los derechos humanos no importa demasiado para un porcentaje de la población, pero sí tiene preocupaciones en materia de seguridad. Claro, a mí no me toca mi... Claro, le importa su seguridad, la seguridad de sus seres queridos, y resulta que si nosotros nos ocupamos de pisotear a una persona porque está en el sistema penal y penitenciario, y que entonces llegamos al punto de quebrar su dignidad y que ya cree que no vale nada y que no tiene nada que perder y que su encuentro con el Estado, con la policía siempre es brutal y como sociedad también tampoco le abrimos ninguna puerta. Entonces vamos reforzando esa idea de que es una persona que no sirve para la no sociedad. sirve para sí, para los demás. Entonces, claro, no tiene nada de qué agarrarse. Entonces lo que le queda es alimentar las redes de delincuencia, y entonces ahí es donde también quizá aumentan los niveles también de violencia cuando hay hechos delictivos. Entonces hay un problema de seguridad cuando encerramos en estas condiciones. Que finalmente nos afecta a nosotros, los buenos, entre comillas. ¿verdad? Los que cometemos hechos punibles pero no entramos al sistema porque no Exacto. tenemos el perfil. Exacto. Exactamente. Los que una vez defendía a una estudiante que tenía mucha conciencia social, ¿verdad? Que estaba acusada por un delito, por protestar. Y me dijo, a mí no me van a meter presa, doctor. Yo soy muy blanquita, me dijo. ¿Soy muy qué? Muy blanquita. No. Yo soy muy blanquita. ¿Cómo me van a meter presa? ¿Tan loco esto? Me dijo. Pero es así. Claro. Pero es así, tal cual. Una amiga que es muy temerosa de la policía, pero tiene ojos claros. Yo siempre le digo, no te vayas a preocupar, no tienes ojos claros. No va a pasar nada, ¿verdad? Pero Sí. suena Sí, no, chiste, es tomar pero con es humor un así. poco a lo que es una tragedia, ¿verdad? Tal cual, así funciona. Claro, eso, o sea, nosotros los blanquitos, por decirlo de alguna manera, o los que no tenemos un nivel social, también maltratar a esa persona hace que salga de ahí un criminal con un resentimiento, con un rencor, habiendo aprendido a sobrevivir en las peores condiciones, ¿verdad? Y que sabe que no se va a ganar la vida de ninguna otra manera que no sea volcando todo ese rencor, ese resentimiento y ese aprendizaje de forma violenta contra la sociedad para ganarse la vida. Entonces al final yo me estoy perjudicando a mí mismo también. Claro. De última seamos por lo menos egoístas e inteligentes, ¿verdad? Al menos hagamos una apuesta por la seguridad. Si no queremos hacer una apuesta por la Por los derechos humanización de humanos. las cárceles y por la vigencia de los derechos humanos, que sea por la seguridad. Y hay otro componente importante que tiene que ver con el consumo y la falta de políticas en materia de salud mental, que es otro Eso es capítulo. fundamental. O sea, muy si vos no importante. te le tratás al que ingresa a una cárcel, su adicción a lo que fuere, hasta el juego, ¿verdad? Sí. Y su adicción y si no le das apoyo psicológico a él y su entorno, nunca lo vas a... ¿Cómo es que me decías ahora? Se dice reinsertar. Reintegración social. Reintegrar a la sociedad. Claro, porque lo que ocurre es que esa persona en realidad debería ser un paciente del sistema de salud, pero termina siendo un cliente del sistema penal. Ah, Y ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? cierto. No, en el sentido de que esta persona, muchas veces esa comisión de un hecho, no Sí. tiene que ver con necesariamente su conducta delictiva, sino es más bien por el consumo. Ya. Tiene que ser tratado, como decía, como un paciente del sistema de salud, Sí. pero termina siendo un cliente frecuente del sistema penal, que además incluso a veces hasta lo reconoce como un consumidor. Pero nuestra política en materia de salud mental y en particular de atención a usuarios de sustancias prohibidas es absolutamente débil. Incluso ha venido desmejorando la inversión en eso, está centralizado, tenemos un servicio específico solo de desintoxicación,
sea, no tenemos redes, por ejemplo, en las USF no se atiende lo que tiene que ver con consumo, cuando es un problema que se está volviendo cada vez mayor, aumenta esa sí que es una pandemia. Esa sí que aumenta la dimensión del problema en todas las clases sociales, porque hay que decir que cruza ¿cierto? todos los colegios de clase, de las distintas clases que tenemos, pero no aumenta digamos, la inversión y la política pública en la materia. O sea, el gran desafío es también todo el tema de adicción. Es clave no solamente en materia de seguridad, sino todo lo que tiene que ver con la convivencia en las familias, en las escuelas. O sea, las drogas realmente están llegando de un modo muy brutal y las instituciones, como siempre, llegando muy tarde. Ahora, ¿quién mete las drogas en las cárceles? Por supuesto que es un negocio que se maneja desde afuera, las grandes redes, ¿verdad? Y meten el funcionariado también. O sea, eso es clarísimo. Pero que también tiene sus conexiones con grupos más poderosos. O sea, el mismo Estado el que está permitiendo que eso circule dentro de la... En complicidad también, con las autoridades quizás. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por todo tu conocimiento, por arrojarnos tanta luz Una charla muy amena. a toda esta problemática que lastimosamente va a seguir, y esperemos que haya más inteligencia para tratar de abordar todos estos problemas. Así que te agradecemos por este debate que tuvimos aquí y te esperamos próximamente para otra oportunidad. Gracias, espero no haber sido tan fatalista. No, la verdad no duele lo que no tiene remedio, dijo un escritor una vez. Pero creo que no podemos vender espejitos y hablar de recetas mágicas y soluciones, porque no creo que vaya por ahí. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno. Muchas gracias, Diana. Nos vemos el lunes.